días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si estás almorzando, cenando, desayunando, para la próxima nos invita, una broma. Pero nada, muy buen provecho. Bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra, ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí mi amigo, mi hermano, siempre aquí el hermano Edgar Nazario de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Continuamos, yo creo que ya nos quedan ¿cuántas? ¿Uno o dos más? Nos queda uno más. Uno más. Tenemos esta serie que son hablando de las diferentes sectas. Ha sido muy interesante. Esta serie. Por lo menos los comentarios. Yo he aprendido mucho. Yo también, y he aprendido mucho también en los comentarios que se han formado en las series, en lo que son las redes sociales. Así que gracias por aquellos que están contribuyendo. No estoy de acuerdo con todos, pero por lo menos aprecio sus aportaciones. Claro que sí. Hoy estaremos viendo el tema de el engaño del Evangelio de la Prosperidad. Estaremos explorando este tema del Evangelio de la Prosperidad, una de las falsas enseñanzas más prevalentes en nuestro tiempo. Este Evangelio, entre comillas, promete salud, riqueza, éxito para aquellos que tienen suficiente fe. Pero esto contradice profundamente el mensaje bíblico y vamos a tratar de extraer las sutilezas de esta enseñanza y las vamos a contrastar con las Escrituras y veremos cómo el verdadero Evangelio de Cristo nos llama a una vida de fe centrada en la cruz y no en la comodidad. Pero Edgar, antes de comenzar, háblame más de madurandoencristo.org. Claro que sí. Esperamos que las personas puedan continuar visitando la página web madurandoencristo.org. Si estás buscando una iglesia de sana doctrina, te invitamos, tienes que visitar madurandoencristo.org. Edgar, vamos a comenzar a ver este tema, viendo el Evangelio de la Prosperidad, y como dice nuestro título, el engaño del Evangelio de la Prosperidad. Pero quiero hacer esta pregunta: ¿por qué el Evangelio de la Prosperidad es una falsa enseñanza? Número uno, si vemos nuestro bosquejo, es el Evangelio de la Prosperidad es un llamado al sacrificio y no a la comodidad. Yo creo que una de las formas que podemos comenzar es de hacer un contraste con qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjate, el Evangelio, Carlos, verdadero, llama al arrepentimiento, llama a la fe, llama a la autonegación. Y contrariamente al Evangelio de la Prosperidad, que promete éxito personal y comodidad, el Evangelio de Cristo nos llama a tomar nuestra cruz, un símbolo de sufrimiento y entrega. Y quisiera hacer la aclaración también mientras estamos hablando de una de las cosas que nosotros tenemos que recordar, es que cuando estamos hablando de lo que es el Evangelio de la Prosperidad, no estamos hablando de una perspectiva de prosperidad bíblica. Yo lo que no quiero es que entonces alguien escuche este programa y ustedes no creen en la prosperidad bíblica. No, yo creo en eso, pero estamos hablando de un evangelio que no es un evangelio la cual Cristo nos dio. El evangelio de la prosperidad, y vamos a ver varias cosas, tiene ciertos aspectos donde el beneficio está en lo que yo obtengo y no necesariamente únicamente en Cristo. Y yo diría ahí es que está la verdadera fe, porque el evangelio, como dice lo que acabo de mencionar, ¿verdad? El evangelio verdadero llama al arrepentimiento y la fe. ¿Pero la fe en qué? Ahí está. La fe en que voy a obtener algo de eso. La fe en que voy a tener dinero, voy a obtener salud, mi problema económico se va a resolver. Esa es la fe. No, el Evangelio bíblico nos llama a arrepentirnos y a confiar únicamente en la persona de Cristo. Por lo tanto, sí, hay una prosperidad bíblica como tú nos llamas, pero lo que estamos hablando aquí es ese Evangelio, entre comillas, que lo que busca es una prosperidad aquí ahora. Es no enfrentando la realidad de las dificultades que como creyentes providencialmente Dios ha orquestado para nuestras vidas. Y aclaro, creo que me escuché. Yo no estoy en contra de la prosperidad bíblica. No. Lo que estamos diciendo es que la prosperidad
no es la meta del evangelio. Correcto. Es Cristo y en Él crucificado. Y yo creo que sí, que si usted trabaja fuerte, usted ama al Señor, usted se esfuerza, Dios es bueno y fiel para bendecir la obra de nuestra mano. Yo estoy de acuerdo con eso, pero el enfoque que estamos dando cuando hablamos de un evangelio y engaño de la prosperidad es un evangelio que quita el enfoque de Cristo y lo pone en lo materialismo, y eso no es bíblico. Yo creo que esta ilustración que voy a dar ahora, Edgar, nos va a ayudar a los oyentes a entender este tema. Imagine a un atleta que entrena para un maratón, disculpen. Y no busca atajos, sino que se somete a un entrenamiento riguroso porque sabe que el esfuerzo vale la pena. Así también el cristiano se somete a las demandas del discipulado porque su meta no es otra cosa sino la gloria eterna, no la comodidad temporal. Ahora, la pregunta que te hago a ti, hermano que me escucha y hermana, ¿estás siguiendo a Cristo por quién es Él o por lo que esperas recibir de Él? Ahí está la cosa. Ahí está el asunto de verdad. Entonces, hermano que me escucha, agradece a Dios por la cruz, recordando que en ella, en ese método tan horrible, tan tétrico, que era la muerte de una persona en este método de ejecución que era la cruz. Recuerda que ese método de ejecución fue lo que trajo libertad para tu alma. Trajo esperanza segura que no acabará en desilusión, como nos recuerda el apóstol Pablo. Es por medio de esa cruz que Jesús proveyó nuestra mayor necesidad. Nos trajo paz para con Dios, como nos recuerda el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Y ahora podemos acercarnos con toda confianza. Hermano, evalúa tus prioridades y pregúntate a ti mismo, ¿están centradas mis prioridades en Cristo o en las bendiciones terrenales? Tu alegría viene, tu gozo viene cuando las cosas te van bien, cuando tú te pegas el loto y te ganas $1 millón, ¿verdad? O en este tipo de circunstancias que están yendo favorables en tu vida. Ahí está tu gozo, ahí está lo más que tú amas. Y claro, yo sé que está relajando cuando dice, ¿verdad? Sí, que una persona se pega de la loto. Nosotros jugamos la loto. Correcto, pero estamos diciendo que es ese aspecto de exageración, que cuando todo te va bien, cuando no tienes necesidad, ¿será entonces por eso la razón por la cual tú decirle al Señor? Hay personas que yo conozco que han tenido situaciones en su familia donde me acuerdo una historia de un hombre en mi vecindario cuando era más joven y su abuelita murió. Una persona que la amaba mucho, ella era prácticamente su madre, ella lo crió. Ella cuidó de él y ella era una abuelita soltera. Su marido había muerto, él no tenía abuelito, su abuelita era su mamá. Entonces este muchacho, recuerdo que estaba llorando, muy triste, y finalmente ya falleció. Estuvo en varios meses en el hospital y finalmente yo me encuentro con él muy ignorante, muy chamaquito. Yo simplemente iba a la iglesia, yo no sé tal vez lo que sé hoy, y él me decía, fíjate, si algún día te invitan a la iglesia, no vayas porque Dios es mentiroso. Eso me impactó porque yo sé que eso no es cierto. Digo, pero ¿por qué tú dices que Dios es mentiroso? Porque yo fui todos los días a orar a la misa, yo di y la confesión y lo demás. Y está hablando obviamente de su catolicismo romano. Y yo hice todo eso y Dios nunca salvó a mi abuelita. Entendemos que el entendimiento del evangelio de él no era bíblico. Él pensaba de que si él hacía algo, Dios tenía que devolverle a él retributivamente la salud de su abuelita. Y de la misma forma, el engaño de un evangelio de prosperidad, que está enfocado en solamente la prosperidad, no en Cristo, es el que yo espero recibir algo. Yo doy algo porque espero recibir algo. Pero la pregunta es, si nunca Dios te diera nada, que no es mentira, Dios siempre da generosamente, pero si Dios no te diera nada, ¿Jesucristo no es suficiente para tu vida? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, en cuarto lugar, para aplicar este tema, pide al Señor que te enseñe a caminar en humildad y en obediencia, incluso en el sufrimiento. Hermano, muchas veces ese es uno de los temas que más hace difícil conciliar. El sufrimiento, nosotros estamos diciendo aquí que somos masoquistas y buscamos sufrir. No podemos restar a las realidades emocionales que trae el sufrimiento. Pero nosotros entendemos que Dios, al ser Dios, Él soberanamente ha designado providencialmente lo que Él quiere para mi vida. Y en ese decreto providencial hay cosas que para mí en el momento no las voy a entender. O no voy a saber cómo responder, o hasta me van a afligir. Pero Dios en su sabiduría sabe que es lo mejor para mí. Y en eso podemos entender que Pablo
en Romanos capítulo 5, él llega a la conclusión que se gloría en las tribulaciones, porque éstas saben que tienen propósito en la vida del creyente. Ahora, Edgar, para continuar viendo este tema, ya vimos claramente que el evangelio hace un llamado al sacrificio y el evangelio de la prosperidad, en contraste, hace un llamado a la comodidad. Y vimos ese contraste. Ahora, en segundo lugar, ¿qué más podemos decir sobre por qué el evangelio de la prosperidad es uno falso? Bueno, porque vemos que dentro del tema del sufrimiento, Carlos, no entiende que es una herramienta de Dios para nuestra santificación. O sea que me adelanté al tema, perdóname. Sí, sin darte cuenta. Sin querer. Sin darte cuenta, sí. El sufrimiento es una herramienta de Dios para nuestra santificación. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4 nos dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Así que el evangelio de la prosperidad rechaza el sufrimiento como algo innecesario. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que el sufrimiento es una herramienta de Dios para nuestra santificación. ¿Por qué? Bueno, porque nos moldea, porque nos hace depender más de Él y nos da una esperanza inquebrantable en su promesa de que de una redención eterna. El evangelio de la prosperidad, que no es bíblico, es uno que dice, tú no estás aquí para sufrir, tú estás aquí para vivir tu mejor vida. Perdóneme usted, yo tal vez soy un poquito ignorante, pero la mejor vida que yo voy a vivir no es esta. Ahora, no es que no pueda vivirla para la gloria de Dios, pero déjeme darle un poquito de claridad. Y que aquí no vamos a encontrar cosas buenas. Sí, y Dios nos da muchas bendiciones. Pero entiéndame algo, la mejor vida va a ser cuando usted sea libre total de pecado, cuando usted sea glorificado, cuando Dios le dé un cuerpo donde usted no apetece ni desea pecar. Esa vida va a estar buena. Esa vida no es aquí ahora. Vuelvo y digo, no es que nosotros estamos en contra de la realidad, de la bendición, que Dios bendiga al cristiano, lo prospere financieramente, profesional, en los negocios, con salud. Amén. Vaya, haga todo eso. Pero si el enfoque suyo fue eso y no es Cristo, no es servirle, no amarle, no ser parte de una iglesia bíblica, no de contribuir, ¿verdad?, con el llamado de Dios de la gran comisión, no sufrir por la gloria de Dios. Usted puede ser que cree en un Dios, pero el de la Biblia no es. Y creo que debe arrancar el Nuevo Testamento completo, porque la mayoría de los hombres que nuestro Salvador vivió una vida que terminó en sufrimiento. Y a todos los discípulos les recuerda, en este mundo tendréis aflicciones, pero tiene que arrancar todos los evangelios de la Biblia y no puede considerarlo. Ahora, vamos a ver esto, Edgar, para ilustrarlo. Un escultor necesita, y esto lo hemos escuchado anteriormente, esta ilustración del escultor, y la piedra, ¿verdad? Necesita golpear por medio del cincel y el martillo, y por medio de esa acción moldea esta piedra para revelar, luego de que hace su trabajo, la obra maestra que está escondida dentro de la dureza de la piedra o de la falta de forma de la piedra. Así también Dios usa el sufrimiento para conformarnos a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito para el cual Dios te ha llamado a ti, hermano y hermana que me escucha. No es para que seas exitoso aquí en la tierra, sino es para moldearte a la imagen de Cristo, y es Dios utilizando el sufrimiento como ese cincel, como ese escultor maestro. Pero imagínate el mejor artista que usted vea, escultor. Pues Dios es 1000 veces mejor, infinitamente mejor, haciendo todo para que la imagen de Cristo sea formada en nuestra vida. Ahora, ¿cómo debemos de aplicar esto? Hermano, debes de reflexionar sobre cómo Dios ha usado tiempos difíciles para moldear tu carácter. Muchas veces, cuando evaluamos nuestra vida, sucesos anteriores que han pasado en nuestra vida, nosotros podemos ver cómo Dios nos ha sostenido, cómo nos hemos acercado más a Él, cómo hemos aprendido a entender su bondad, entender su amor en medio del sufrimiento. Pero en segundo lugar, ora por una perspectiva bíblica sobre el sufrimiento. Como mencioné hace un momento, el creyente no tenemos una perspectiva clara. Vemos el sufrimiento como algo negativo, como algo malo, y no es así. Pablo lo puede ver como algo positivo porque apunta a su santificación, como acabamos de leer. Y debemos de orar pidiendo que veamos las pruebas como oportunidades para crecer espiritualmente. En tercer lugar, acompaña y anima a otros en medio de sus dificultades. Vemos a veces muchos cristianos débiles en medio del sufrimiento. Y tú, hermano y hermana, tienes el Espíritu Santo y puedes animar a otros recordándoles que
todo obra para bien en medio de lo que Dios ha predispuesto para formar la imagen de Cristo en nuestra vida, como nos recuerda Romanos capítulo 8, versículo 28. Y en cuarto lugar, mantén la esperanza en la promesa, hermano, de que Cristo, todo sufrimiento será redimido en la eternidad. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá más llanto, no habrá más dolor. Entonces, tenemos esperanza. Socorramos fuertemente. Extendamos nuestros brazos para continuar corriendo la carrera de la fe para la gloria del Señor. Edgar, hemos visto en primer lugar, dando un resumen de lo que hemos traído, este contraste de que el evangelio es un llamado al sacrificio y el evangelio de la prosperidad es un llamado a la comodidad. En segundo lugar, vimos que el sufrimiento no es algo que debemos de ver como malo, sino que el sufrimiento es una herramienta de Dios para nuestra santificación. En contraste, el evangelio de la prosperidad dice que nadie debe de sufrir, porque es una falta de fe. Entonces, en tercer lugar, ¿qué podemos decir sobre por qué el evangelio de la prosperidad es una falsa enseñanza? Bueno, vemos que cuando se ve la perspectiva de la esperanza eterna, Carlos, es más allá de las riquezas temporales. Y volvemos a lo mismo. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20, mira lo que dice Cristo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino haceos tesoros en el cielo. El llamado de Cristo aquí no es de que usted no tenga riquezas, no pueda prosperar, no tenga dinero en el banco, no tenga un 401k, o sea, no tenga algo para el futuro. Ese no es el enfoque de este texto, si usted lee el contexto de lo que Jesús está diciendo. O sea, hay un aspecto donde sí debemos. Además, los proverbios nos dicen que un hombre sabio deja tesoros y beneficios para su tercera, cuarta generación. Pero fíjate, el evangelio de la prosperidad, Carlos, pone un énfasis desmedido en las riquezas y bendiciones terrenales. Pero Jesús nos llama a vivir con una perspectiva eterna. Los tesoros en el cielo, la comunión con Dios y la herencia incorruptible. Mira qué diferencia. Son infinitamente más valiosos que cualquier posición terrenal. Y esa es la diferencia. Que cuando pensamos en lo que es un evangelio que es enfocado en lo que Dios me puede dar y no es en el Dios que te puede dar. O sea, Dios no te debe nada a ti y a mí, aunque todo lo que tenemos es por gracia, por medio de la obra de Cristo. Pero el enfoque de la prosperidad usualmente tiene una conexión fuerte con la salud, con las posesiones, con el dinero, con la abundancia. Y cuando el enfoque no comienza con Cristo, el evangelio, hay un problema y tenemos que tener mucho cuidado para no ser engañados por el diablo y ser arrastrados por algo que no es lo que Cristo nos llamó a nosotros a someternos con amor hacia Él. Yo creo que una de las cosas que hemos visto en esta serie, Edgar, y puede estar de acuerdo conmigo, es que hay tres cosas de las cuales son atentadas en estas falsas enseñanzas. Y es quién es Dios, en segundo lugar la persona de Cristo y en tercer lugar las Escrituras. Yo creo que aquí sucede lo mismo. Se afecta a Dios porque se cambia el propósito de Dios para nuestra vida por uno que no es el de Dios. En segundo lugar, se afecta y se atenta contra la obra de Cristo porque se pone a Cristo como que Él es el que cumple todos los deseos que yo quiera. Cristo murió y fue a la cruz para que ahora yo no sufra, para que ahora yo tenga. O sea, que cambia el propósito de redentivo a uno temporal cuando debe ser uno eterno. Y ese es el problema. Y afecta a las Escrituras porque toma pasajes bíblicos para apuntar a pasajes que nos hablan de dinero, como uno que tú acabas de mencionar y este mismo que acabamos de mencionar. ¿Para qué? Para darle énfasis el aquí y ahora, o sea, que saca del contexto, no valora la suficiencia de la Escritura. No, yo diría de que también hay que recordar el deseo de Dios que nosotros podamos extender el reino de Dios. Y hay una realidad donde, y quiero dar balance, el dinero es necesario. Claro. Si usted va a una iglesia, hay que pagar la luz, hay que pagar el aire. Bueno, en su casa. En su casa, ¿verdad? Son cosas que Dios le ha dado, que usted tiene que mantener su carro, mantenerlo, claro. Aceite, ropa, salud, seguros médicos que están por el techo de carro. No me hable todas esas cosas son dadas por Dios, pero Dios nos provee para hacerlas. ¿Aún tú te acuerdas cuando Dios le dice a Pedro, paga los impuestos, vete, búscate un pescado, saca la moneda de oro y págalo? Por ti, por mí. Exactamente, entonces Jesús está de acuerdo con eso. El problema es que en ese mismo narrativo, si me acuerdo correctamente, llega un momento donde dicen, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, Dios es Dios
Y tú, si eres cristiano, le perteneces a Dios, pero tú no sirves a Dios por las cosas que te da Dios. Tú le sirves a Dios porque Él es fiel, Él es justo, Él es santo y Él es digno de tu adoración todos los días, en todo momento. Amén. Vamos a ilustrar esto, ¿verdad? Para abundar sobre este punto. Imagina a alguien que colecciona monedas antiguas y aunque son valiosas, un día se van a desgastar y van a ser olvidadas. Por el contrario, los tesoros en el cielo nunca pierden su valor ni su gloria. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto, Edgar, y amigo y hermano que me escuchas? Revisa tu presupuesto y tus metas personales. ¿Están alineados estos con los valores eternos del reino de Dios? Esa era una buena pregunta. Es una gran pregunta. Tremendísima pregunta. Porque muchas veces nosotros podemos ver que a lo mejor nosotros no nos asociamos mucho con el evangelio de la prosperidad, pero hay muchos creyentes que viven de esta manera. Correcto. Aman al Señor, van a iglesias saludables, pero sus metas y su presupuesto está más comprometido aquí y ahora que con lo eterno. Una muy buena pregunta, hermano. La dejo ahí para que usted la haga. Dedica tiempo a meditar en las promesas de la gloria futura que Dios tiene para sus hijos. En tercer lugar, da generosamente a la obra del reino, sabiendo que Dios provee para quienes buscan su justicia primero. Buscad primeramente el reino de su justicia y todo lo demás se proveerá. Todo lo necesario se ha provisto, ¿verdad? Mateo capítulo 6, versículo 33. Y en cuarto lugar, renueva tu compromiso de vivir cada día, hermano que me escuchas, con una perspectiva celestial. Ahí es lo que digo que Pablo habla. Pon tu vista en las cosas de arriba. Uh-huh. Donde está Cristo sentado, ¿ves? A lo consumado Pablo lo lleva. Anhelando más la presencia de Dios que cualquier posesión terrenal. Carlos, para concluir entonces en este episodio, vemos que el evangelio de la prosperidad es una distorsión peligrosa que cambia el enfoque de Cristo hacia el yo y las bendiciones terrenales que nosotros esperamos de Dios. En contraste, el verdadero evangelio nos llama a tomar nuestra cruz, aceptar el sufrimiento como parte de la vida cristiana y vivir con la esperanza puesta en la eternidad. Entonces, reflexionemos, hermanos, esta semana, cuando estás escuchando esto, sí, sobre nuestras motivaciones, sobre nuestras prioridades, buscando alinear nuestras vidas con el glorioso evangelio de Cristo. Este es el problema y nosotros que vivimos en los Estados Unidos, Carlos, tenemos un reto mayor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mal acostumbrados a la abundancia. Uh-huh. Y eso es un problema. Nos hace cómodo. Sí. Y nos hace con expectativas. Nos hace vagos. Claro. Nos da la ilusión que nosotros nos merecemos todo. Uh-huh. Entonces, cuando no tenemos lo que decimos que nos merecemos, tenemos una actitud de niños malcriados porque estamos esperando que Dios haga lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero, cuando en realidad... ¿Nos recordará eso a un pueblo que estuvo en el desierto? ¿No te acuerdas de esa historia? Yo creo que he escuchado algo así. Por 40 años. Que lo que hacía era después que vio la libertad y la gracia del Señor. ¿Sí? Lo que hizo fue murmurar, quiero volver para Egipto. Y con todo y eso, Dios preservó sus zapatos, su ropa, no se deshizo, le dio comida, ¿verdad? Le dio maná, le dio Chick-fil-A, digo las codornices. Dios proveyó. Mire, pero es que nosotros somos tan malagradecidos a veces. Hermano, que Dios nos ayude a recordar de que nosotros debemos amarle en las riquezas, en la pobreza, en la abundancia, ¿verdad? Yo creo que yo he escuchado eso, aquí he dicho eso antes. ¿Cuál? Yo creo que Filipenses, el apóstol Pablo menciona eso. Y Pablo está diciendo, yo sé vivir. Cuando he tenido mucho, gloria a Dios. Cuando no he tenido nada, gloria a Dios. Amén. Hermano, nosotros debemos cuidar nuestros corazones, no importando dónde estamos viviendo, de que nuestro mayor tesoro sea Cristo y Él crucificado. Que nuestro mayor tesoro para dar, sí dé, ofrende generosamente, ayuda al pobre, ayuda al desahuciado, ayude, ¿verdad? Pero recuerde que usted se debe totalmente a Cristo. Ese debe ser nuestro ejemplo para nuestros cónyuges, ese debe ser nuestro ejemplo para nuestros hijos, ese debe ser nuestro ejemplo para nuestra sociedad, nuestros vecinos y nuestros hermanos en la fe, porque en eso mostramos verdaderamente que amamos a Dios. Edgar, ha sido un placer este episodio. A mí me ha encantado este episodio de Madurando en Cristo.
Sí, así que Y recuerda a nuestros amigos que nos visiten en la página web. Sí, madurandoencristo.org es el lugar donde tienes que visitar. Así que visítanos allá. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar. Carlos, gracias por acompañarme. Siempre un placer. Y creo que nos sigue un episodio final, ¿verdad? Sí. Así que próximamente vamos con ese. No sé cuál es, pero sé cuál es. Pero va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Dios te bendiga, te guarde. Adiós.